Buenas tardes, bienvenidos a todos a este último capítulo de nuestra serie sobre metodologías y buenas prácticas para un proyecto de automatización de procesos con Bonita. Hoy vamos a descubrir qué se puede hacer después de estar en producción para maximizar los beneficios de la primera iteración, que todo lo que hemos visto antes, y para permanecer en un ciclo de mejora continua. Por lo tanto, es un placer presentar este webinar con Kai Winkler, director en NSI Soluciones en Panamá y vicepresidente del capítulo de servicios en ABP PMEP, quien compartirá con ustedes su amplia experiencia en este tema. Y así vamos a completar el círculo de la serie porque habíamos empezado juntos, ¿no, Kai? Así mismo. Gracias por todo, Kai, y gracias por estar aquí otra vez conmigo. Sí, gracias a ti. Es un honor para cerrar este camino de la serie y ojalá ya esté mucho valor práctico para todos los participantes. Como lo decía Kai, queremos hacerlo práctico, dinámico, entonces todo lo que van a escuchar hoy se basa en nuestro producto, por supuesto, en la experiencia de nuestros consultores y partners, pero también en una gran cantidad de comentarios de nuestros usuarios y clientes de la comunidad, por ejemplo, que tuvieron la amabilidad de compartir con nosotros su forma de trabajar y sus retornos. Entonces, ahora regresamos rápido al ciclo de vida del proyecto para ver dónde estamos. Como pequeño recordatorio, en los 4 primeros capítulos vimos las primeras fases, que son el descubrimiento y el diseño del primer proceso, la metodología del proyecto para empezar la implementación, que es iterativa, que empieza con la pequeña valor y el Happy Path que habíamos visto juntos, que facilite la colaboración y luego con la implementación en el estudio de los procesos de los conectores y también de la interfaz de usuarios en el UI Designer. Luego hemos visto rápidamente lo que es importante antes de desplegar. Y ahora estamos en producción. Entonces, como la primera iteración de la aplicación basada en esta optimización de los procesos está en producción, ¿qué es lo siguiente? Porque se puede hacer muchas cosas. Se puede agregar un proceso a la aplicación existente. Se puede mejorar el proceso o todo lo que han implementado. Se puede au- optimizar aún más la aplicación o automatizar, industrializar el proceso de desarrollo, de despliegue de aplicación o el mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, lo que tú mencionas es súper importante acordar lo básico, que lo que estamos enfrentando es, de hecho, algo circular, es algo que es continuo y por ende, y aprovechando un poco los diferentes momentos para dar la mejora continua, valga la redundancia. Y entonces, dentro de círculo, que es el ciclo de vida perpetuo de un proceso, sí, hay diferentes puntos de vista. Y como tú bien mencionaste al inicio, que no necesariamente lo que estamos diciendo aquí funciona únicamente para un tipo de proceso, un tipo de tecnología o una sola metodología, sino es algo como más overarching, algo más abarcador en el sentido de la organización de las automatizaciones. Y entonces, un punto de vista es trabajar con un ángulo, una observación que pudiésemos segregar un poco lo que es la apreciación de los procesos a partir de negocios y también apreciar el proceso desde un punto o un ángulo, un punto de vista más técnico. ¿Sí? A nivel de negocios, y en los dos, aprovechar, de hecho, en los dos puntos de vista, aprovechar al máximo lo que es el campo de manejo de datos, es decir, inteligencia de negocios, analítica, proyecciones, para aprovechar lo que ya tenemos.
trabajando con automatizaciones, aprovechando Bonitasoft, BPMs a nivel general, te generan y, bastantes repositorios útiles que podemos aprovechar para hacer justamente eso, esas profundizaciones utilizando la data. Entonces, estas dos dimensiones, a pesar de que diferenciamos entre negocio y puntos de vista técnico o técnicos, estamos apoyándonos con información y data. En negocios, particularmente, queremos lo que ustedes ven aquí, precisamente resumido en paréntesis, ¿no? Cuando estamos hablando de análisis, optimización de procesos y cambios comerciales, estamos hablando justamente lo que todo el mundo y lo que conversamos antes de arrancar la sesión, enfrentando. En este momento estamos obviamente en un momento de muchos cambios, de muchos desafíos, donde obligatoriamente los procesos van a tener que adaptarse. Muchas veces hay islas de de sectores, de nichos que de una u otra forma no han necesariamente tener que adaptarse a digitalizar sus procesos, a transformar, entre comillas, digitalmente sus procesos. Cosas sencillas como trabajar sus documentos con aprobaciones electrónicas, con reglas de negocios, con firmas electrónicas, ya sí o sí lo tienen que hacer porque el mercado lo exige. El distanciamiento, todo lo que van a ser cosas, incluso cuando superamos esta crisis, eso van a cosas que los expertos indican que lo más seguro van a permanecer. Por ende, es un buen momento también recordar de que podemos aprovechar situaciones en el mercado, pero también data que de una u otra forma nos indica ahora es tiempo de cambiar. Y vamos a mostrar un poco cuáles tipos de datos son. Y cuando hablamos de optimización, son estas cosas. No solamente lo que son optimizaciones muy pequeñas, muy puntuales, sino optimizaciones también grandes que llegan a una transformación, que hacen que el proceso cambie completamente. Y a nivel técnico, como bien resumiste aquí, lo que vamos a mostrar más adelante en la presentación, es asegurar de que si estoy encaminando una estrategia digital, que esa estrategia digital funcione bien. Y, nadie les hubiese gustado Netflix si todas las películas se hubiesen interrumpido cada cierto tiempo, si todo el tiempo tuviese un buffering y la película no avance. Es decir, necesito una arquitectura, necesito una infraestructura, por ende también datos que yo pueda analizar para asegurar de que lo que estamos haciendo con nuestras soluciones basadas en procesos funcionen bien. Y este bienestar o este buen estado que tienes aquí y rendimiento se traduce típicamente en factores muy medibles. Tiempo de respuesta, flexibilidad, escalabilidad, y temas de la usabilidad a nivel de frontend para que de pronto no creamos, sobre todo pensando un poco de que algunos procesos se van a trabajar con diferentes dispositivos, con diferentes pantallas, que realmente las cosas fluyan bien. Y eso es como ese segundo punto a nivel de los insumos que podemos aprovechar para hacer la mejora continua. Es decir, no al alzar, no hacer un tiro al aire, sino enfocarnos en estos segmentos, tanto de negocio como desde el punto de vista tecnológico. Exactamente. Y como el técnico es más o menos el soporte para y el apoyo de todo este negocio, vamos a ver cómo seguir monitoreando y mejorando de manera continua los procesos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y aquí, nuevamente, habrá como situaciones como las que tenemos en este momento, donde por obligación tenemos cambios que tenemos que enfrentar. Y por otro lado, también tenemos situaciones que podemos aprovechar un poco lo que son temas como regresiones, temas como reconocimientos de patrones en mi data para darme cuenta que eventualmente existe un nicho nuevo, un cluster, que existe un grupo de clientes que requiere otro tratamiento o que de pronto tiene tendencias o menos resistencia hacia la compra que de pronto otros nichos si hacemos X o Y cosas en los procesos. Y hay muchos segmentos muy reglamentados, como los de seguros, los segmentos de los bancos, que de una u otra forma, ya por sí mismo, en la data de negocio, tienen que asegurar de que cumplan con ciertos requerimientos. Y entonces, el punto de adaptarse a eso es
hacer estas comparaciones, es decir, sacar la data y compararme con la data de negocio, la data de lo que maneja el proceso como tal, de tal forma que yo pueda asegurar el cumplimiento. Y allá hay toda una publicación y yo creo que también dedicaron videos a eso dentro de Bonitasoft que ayudan, ¿no? Que está en modo de bici y la minería de procesos que me ayuda en este aspecto. Entonces, regresando un poco a lo que tienes aquí en la Femina, lo que son las dimensiones de los datos, típicamente diferenciamos entre estos dos, lo que ven a la izquierda en verde, lo que ven a la derecha en azul. Eso no quiere decir que sean las únicas dimensiones. Vemos, vamos de macro a micro, ¿no? Vimos a nivel macro que tenemos elementos de negocio y elementos de tecnología y ya un poco más profundizando, tenemos una capa que tiene que ver con los procesos y otra capa que tiene que ver con los negocios. Esta diferenciación es importante para ir armando lo que son los BAM boards, cuando tienen como el Business Administration Monitoring, los dashboards, de tal forma que realmente agreguen el máximo de valor. Y lo que tienen a nivel de datos de procesos es lo que hay que sacar provecho de inmediato, porque soluciones como procesos basados en Monitasoft, lo que siempre te van a dar como usuario son por defecto todos los datos de proceso. Es decir, quién entró en el proceso, quién hizo qué cosa, cuándo fue, cumplió con lo que establecimos como meta a nivel de tiempos de respuesta o volúmenes de trabajo o no. ¿Y cuál es este delta? Esos son datos donde ni hay que pensar, si es un proceso de recursos humanos, sí lo va a tener. Si es un proceso de ventas, no lo va a tener. Siempre, todos los procesos que montan sobre esta plataforma van a tener sets de datos de lo que ustedes ven aquí como palabras clave. ¿Quién, cuándo, qué, cuáles han sido los logros, los deltas o las brechas existentes? Y eso son como los low hanging fruits y las ganancias rápidas de lo que es PPM. Y hay que sacar provecho de estos repositorios de la data de los procesos. Y eso igualmente se puede visualizar como en Monitasoft uno crea sus tableros de control o reporterías o simplemente bases de datos que después extendemos. Y eso se combina perfectamente con datos de negocio, lo que ven a la derecha. Lo que enmarcamos allá en azul, principalmente son todos los datos que sí, en este caso, van a variar por tipo de proceso, porque esos son típicamente datos que provienen de formulario o de los formularios de proceso. Si igual aquí siguen con la analogía de hacerlo de macro a micro, segregando un poco los componentes de proceso, a muy alto nivel lo que ustedes van a encontrar son los portafolios o todo lo que tiene que ver con el conjunto de procesos que corresponden al EPM, el Enterprise Process Management. Y por debajo van a ver obviamente los procesos como tales. Dentro de los procesos van a ver las etapas y en las etapas, dentro de las etapas, típicamente tienen los formularios. En los formularios tienes variables y las variables obviamente pueden ir mapeándose de que sean formularios o variables provenientes de información que el usuario teclea al momento de usar un frontend o que provienen de integraciones con otros sistemas, donde de pronto tengo un formulario que me autopopula cierta información dependiendo si ya un cliente solicitante es un cliente existente. Por ejemplo, Kai viene a un proceso, identificamos a Kai con su número de ID, con su cédula, voy por detrás de Bonitasoft hablando la información con servicios web, por ejemplo, o endpoints, REST APIs, busco en un CRM la información, traigo la información y populo el formulario para que nos hagamos ese trabajo. La buena noticia es, estas variables que traje de otros sistemas también los voy a tener como contenido de formulario. Por ende, voy a tener un set de datos de negocios, sea por ejemplo un proceso de recursos humanos, donde voy a tener información de qué tantas vacaciones de fin tiene disponible, cuántos días realmente puede tomar, dependiendo de esta condición, y con eso tengo información propiamente de un proceso de vacaciones, por ejemplo. Ahora bien, si lo ven desde ese punto de vista, tienen datos de negocio y datos de proceso que después pueden combinar para decir, ¿sabes qué? Nosotros queríamos tener un cumplimiento
de una aprobación o de un rechazo de una solicitud de vacaciones, una solicitud de compras en menos de 2 horas o en un día laboral. Si eso fuese la meta, ya yo puedo decir, ¿qué tiene que ver de pronto la complejidad de la situación, de la solicitud? Si de pronto Defin quiere irse de vacaciones 1 mes o 2 meses, que no creo que en esta crisis después de eso va a solicitar eso, pero si fuese el caso, eh, puede ser que se vuelva un caso complejo que a la vez hace que se aumenta mi tiempo de respuesta. Y entonces puede empezar a cruzar estos dos sets de información, tanto a nivel de negocio como a nivel de proceso. ¿Sí? Ujú. Y creo que hay también una otra manera de cruzar los datos sobre una Sí, dimensión diferente. correcto. Si lo ven, tenemos un ángulo. El primer ángulo era precisamente segregar un poco la data a nivel de qué tiene que ver con el proceso, qué tiene que ver con el negocio. Y que tiene que ver con el negocio y que tiene que ver con la tecnología, tenemos como otro giro, otro ángulo, otro punto de vista que tiene que ver con data que es data runtime, es decir, información que obtengo en tiempo real, que típicamente lo que también aquí ven en verde, que es información de los procesos y del negocio, en este caso, de casos que todavía están andando. Un poco la idea atrás de eso en el contexto de PPM o en el framework conceptual de la gestión de procesos de negocios es que quiero aprovechar al máximo la herramienta, en este caso Bonitasoft, para que antes que sea tarde, antes que incumpla alguna meta, todavía pueda hacer cosas al respecto. Si ustedes, por ejemplo, establecen, como mencioné hace un momento, en un ejemplo ya no de recursos humanos ni de administración, de pronto de ventas, ¿sí? Si fuese el ejemplo que automatizamos muchísimo en la banca, banca de consumo, banca cooperativa, y quieren asegurar la colocación de ciertos montos de préstamos en un momento determinado o en margen determinado. Pueden empezar a medir esto en un BPM con la data en tiempo real para darme cuenta si en este momento estamos hoy es 28, ¿no? 28. Si estamos a Sí. 28 y que teníamos la meta de colocar 100,000 euros o $100,000 en la colocación de préstamos y estamos a 28 en 80,000, nos falta un 20%, de pronto ya con esta data todavía puedo hacer algo. Y allá también entra un poco la buena práctica de cómo armar la visualización y cómo lo hacemos típicamente en algo como Bonita Soft, donde tenemos adicionalmente a lo que es el indicador, una especie de botón, un slider, un formulario, algo que me permite hacer algo al respecto. Y este algo en este ejemplo de banca podría ser que bajamos en un rango, de pronto nuestra tasa estándar o base para este mes es de 6,25% para ciertos segmentos. Y queremos incentivar la venta para alcanzar este 20% faltante. Y bajamos de pronto por 0,25% la tasa para incentivar de que de pronto logramos la meta. Lo mismo funciona a nivel de tiempo. Si estamos queriendo aprobar ciertas solicitudes en, como mencioné en el ejemplo anterior, no más de 2 horas, 3 horas, pudiésemos colocar esto también como una meta que se presenta visualmente o tabularmente, pero también alguna herramienta que permite interactuar con el proceso para decir, ¿sabes qué? Kai está muy lento, no voy a alcanzar mi meta en promedio, vamos a empezar de asignar o reasignar casos debido al KPI de alto tiempo de respuesta a Delfín para que le empiece a ayudar. Esa es la idea de real time. No solamente ver cosas como en Bloomberg moviéndose, sino queremos también hacer algo al respecto. Y para eso lo hacemos dentro de BPM. Porque de igual forma lo pueden hacer en otras herramientas, pero hacerlo dentro de BPM quiere decir de que necesito incorporar y diseñar soluciones que me permiten reaccionar frente a este escenario o automatizarlo, que es el tercer ejemplo que típicamente usamos para que cuando uno quiera automatizar, de pronto ya no hacer, darme cuenta manualmente de que estoy en un delta X, sino automatizar también la reacción frente a esto o la posibilidad de que
tendría una desviación con una producción hacia el futuro, en el workload también empezar de pronto reasignar casos automáticamente a otras personas si llego a ciertas zonas de tolerancia donde ya es más seguro empezar de ampliar las asignaciones a un equipo de trabajo más grande que quedarme con una sola persona. Eso es el mundo de real time. Es decir, hay muchas cosas que yo puedo hacer al respecto de la información con la data en tiempo real. Y por otro lado tenemos la data histórica, que es la que ustedes ya conocen, donde de una u otra forma, aparte de lo que manejo en el día a día, almaceno mucha información en repositorios acumulativamente, donde almaceno temas como tiempos o la cantidad de devoluciones que se dieron a lo largo del proceso, los tiempos de respuesta, las actividades y toda la información de negocio que mencionamos en la filmina anterior, almacenándolo en repositorios, que después sirven para responder temas que ya corresponden al data science, a la analítica, donde de pronto que yo quiero aprovechar y hacer analítica descriptiva para por lo menos poder dar una respuesta de qué es lo que ha pasado, si existe o no existe un patrón, y después ir subiendo un poco la complejidad en mi análisis para responder por qué pasó, qué va a pasar, se hace como analítica predictiva, hasta el campo de analítica cognitiva, donde entreno modelos con base de la base histórica existente y lo vuelvo a insertar en los procesos nuevamente. Ejemplo clásico que siempre aprovechamos es el tema de reglas de negocios para aprobaciones. Si ya tengo un set enriquecido de varios años de comportamiento de clientes, si pagan, si no pagan, si regresan, que si se mantienen, puedo aprovechar eso para enriquecer mi toma de decisión. No solamente la fórmula si A más B más C excede 80, pues rechazado. Si está por debajo, aprobado. Sino también decir, bueno, esto más el comportamiento histórico de gente que trabajó conmigo, ya entrené modelos estadísticos, puedo enriquecer la automatización de la toma de decisión a partir de data histórica. Para eso sirve. Claro, y para ilustrar todo esto, lo que propongo es ver unos dashboards. Estos están hechos con Bonita y les voy a mostrar dashboards con diferentes dimensiones. Del tiempo real, lo de historical data, lo de datos de procesos y de datos de negocios. Empezamos con este. Este es más o menos un ejemplo de un equipo bueno, de un proveedor de material. Entonces van a seguir con todo van a hacer el seguimiento de la provisión de, bueno, de material, de compras por los clientes. Y entonces van a tener que seguir como un requisito para poder em, librar ah, el material a tiempo. Y es lo que vemos aquí. Es que aquí tenemos una lista, lo siento, está en inglés, pero es una lista de requisitos bueno, mm, de compras, de procesos. Y entonces todo esto, cada uno es un caso. Y sabemos que hay clientes aquí que están esperando a su material. Y vamos a ver aquí bueno, el progreso hecho por el caso, el número de tareas hechas por cada actor de proceso. Podemos ver entonces, gracias a el código de colores, si han hecho, bueno, un buen progreso o no. Y, como lo decía Kai justo antes, tomar acciones si hace falta. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que llamamos SLA, entonces el tiempo para tener eh, La meta. claro, firmado con el cliente cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, para librar el material. Y se nota aquí que tenemos unos en verde, unos en naranja y un en rojo porque están casi con retraso, no van a poder
suceder y conseguir a librar el material a tiempo. Y entonces esto es una manera muy rápida y muy sencilla para poder gestionar los requisitos y los diferentes casos. Otro ejemplo, esta vez es una empresa y esto es un equipo que va a hacer el mantenimiento de material y de máquinas eléctricas y mecánicas. Cada empleado va a tener ciertos números de máquinas y va a tener que garantizar rendimiento, un nivel de disponibilidad y de calidad. Es, es un equipo de mantenimiento, por ejemplo, es un ejemplo falso, pero puede ser en una factoría, no sé, de eléctrica o no sé qué. Em, y aquí vamos a ver que gracias a widgets hechos y diseñados en el UI Designer y también a partir de datos de negocio, porque estos datos vienen del BDM, del Business Data Model, van a poder seguir aquí toda la información en un dashboard que requieren también vista de, con vista muy sencilla para ver si están o no en los requerimientos. Y, por ejemplo, pueden cambiar aquí la información. Podríamos imaginar, esto no es el caso en este dashboard, pero podríamos imaginar que vamos a mezclar eh, datos sobre procesos y datos de negocio en el mismo dashboard. Esto es posible, pero lo que es importante es no usar el mismo tipo de widgets porque pueden tener problemas con los scripts y las llamadas hechas a los datos. Se hace así. De momento, en Bonita hay que usar widgets diferentes. No sé si tú, Kai, tienes otros ejemplos de este tipo de dashboard mezclando datos de negocio y de procesos. En primer lugar, aquí el ejemplo es bastante bueno porque, como ven, no aparecen muchos widgets, no aparecen necesariamente muchas gráficas, y eso es algo que es como también otra buena práctica cuando uno diseña este tipo de visualizaciones, para asegurar de que normalmente uno indica que por cada ejecutivo, por cada punto de vista, en este caso, de pronto están trabajando con SLAs con respecto a tiempo de respuesta o lo que fuese, que no aparezcan más de 3, 4 imágenes en un solo pantallazo. Y que también, entrando un poco en los ejemplos, uno trata de encontrar como un equilibrio, un balance de indicadores que se influencian uno al otro. Entre más estén en los polos opuestos, mejor. Quiere decir de que el ejemplo que siempre recomendamos y muchas veces implementamos es si estamos, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, viendo cómo algo como una tasa alta o baja influencia en lo que es alta cantidad de alocaciones o ventas de préstamos o bajas, dependiendo cómo está la tasa, eso es un buen match, porque la tasa obviamente es o es una de las variables que más influencia lo que es la venta de un préstamo, por ejemplo. Ujú. Igual, precios a nivel general. Hay quien vende equipos y dice, ¿sabe qué? Como si dejamos, como pasó la semana pasada, que el barril de petróleo está ya en un campo negativo, en precio negativo, obviamente. La mayoría de los productos, mientras que tiende a ser precio contra cero, se vende mucho más. Y entonces podemos masificar rápidamente la venta bajando los precios. Pero sería bueno, ya que queremos realmente un equilibrio para encontrar esta fórmula o esta gráfica clásica óptima, donde las dos cosas se crucen en costo-beneficio, encontrar este punto. Por ende, también, cuando armo un dashboard así con los widgets, encontrar los widgets que indican estos polos opuestos, por ejemplo, el riesgo, la colocación, precio, ventas, y, de pronto cantidad de vendedores y ventas, porque entre más vendedores mando a la calle, más alta, obviamente hasta un cierto punto, estadísticamente hablando, igual va a ser una curva,
donde van a incrementar también mis ventas. Y esas son cosas que de una u otra forma en este tipo de tableros quiero representar y combinar. Y entonces, a nivel de procesos y de negocios, ¿qué se combinaría? Tiempo de respuesta o cantidad de recursos y las metas y el cumplimiento de los SLAs. Si somos dos nada más en un proceso que atiende 1000 clientes, obviamente el bottleneck, quien mantiene abajo lo que es el resultado, va a ser la cantidad de recursos. Y eso es un indicador de proceso, donde lo que ven aquí a la izquierda, podemos ir incorporando campos para ir aumentando este grupito. Si en este momento el grupo, el pool de recursos es 2, lo puedo ir incrementando a 4 y automáticamente el proceso ya asigna de las personas autorizadas a 2 personas más los casos y se debería mejorar el tiempo de respuesta. Ujú, ujú. Totalmente. Luego, si pasamos a reportes, entonces, basados sobre datos históricos, aquí este reporte está hecho con el módulo BC y da información sobre los datos de procesos. Solo para decirlo, BC es un módulo de Intelligent Continuous Improvement que da información y predicciones sobre el tiempo de respuesta, perdón, eh, la probabilidad de acabar un proceso con retraso y entonces poder interactuar con el proceso con relación. Aquí es el reporte sobre 4 meses para decir, ok, ¿cuántos casos se han acabado a tiempo y cuántos con retrasos para poder luego analizar, comprobar la información y tomar acciones de mejora sobre el proceso o, por ejemplo, como lo decías tú, Kai, sobre el número de gente actuando en el proceso y todo esto. Y esto va a ser la base, por ejemplo, para la segunda iteración de nuestro ciclo de vida del proceso y del proyecto BPM. Y para ir más allá, tú nos puedes decir sobre algo sobre la conexión entre el BPMS y la BI. Correcto. Como cuando hicimos la introducción, como indicamos, la idea no es de que el PPM ya se convierte a un sustituto de su estrategia de BI, Analytics ni Data Science. Es simplemente pensado que puede facilitar información complementaria de los procesos que pueden enriquecer de que lo que de pronto ya de una u otra forma están haciendo a nivel de cubos de datos, reporterías y business intelligence y naturalmente, siempre y cuando que el software o la plataforma que se usa lo permite, y sabemos que en el caso de Bonita Soft es así, pueden hacer lo que ustedes, por ejemplo, ven aquí en pantalla, donde de una u otra forma lo que estoy haciendo es extender mi repositorio de los procesos y los actores de los procesos a herramientas como en este caso usamos Soho Analytics. Igual se puede usar algo como Power BI o Tableau. Diferentes plataformas, incluso ya cosas más avanzadas para la minería de datos como Process Mining con RapidMiner, Orange, que de una u otra forma yo puedo vincular y mapear con los repositorios de datos de BPM, sea ya de lo que hemos visto, de negocios o de los procesos o incluso de las tecnologías que están por detrás de eso. Pero principalmente también está consciente que no se limita a solamente una caja negra de información de lo que está en BPM, sino de que la data de BPM se puede ir extender mucho más. ¿Con qué fin? Para hacer cosas un poco más avanzadas que normalmente un BPM no está diseñado para hacer. Como por ejemplo, hacer como especies de regresiones multivariadas. Si quiero primero conocer qué se correlaciona hasta qué tipo de Likert, en el Likert scale, en la escala de Likert, hasta qué punto si asigno un recurso más, qué tan más rápido voy a estar. O si quito un recurso, cómo va a lucir el resultado. Esas son cosas que ya puedo hacer con herramientas un poco más avanzadas a nivel estadístico, como los que ustedes ven aquí, donde igual pueden replicar lo que ya algo como Bonitasoft realiza o también complementar
y también mejorar, porque capaz la mayoría de los usuarios ya tiene alguna plataforma, alguna estrategia de inteligencia de negocios andando y sería simplemente estar consciente que los datos que son tabulares y bien organizados se pueden ir almacenando a este o cubo o data universe, este data mart que existe. Sí, Entonces, bueno, para concluir esta parte, creo que vamos a servir la estrategia de mejora continua con los datos, ¿no? correcto, así es. Como concluyendo un poco, y con paréntesis que hicimos desde el inicio, no es la única forma de empujar la mejora continua, pero sí utilizar data, insumos cuantificables, ¿sí? En vez de pronto de trabajar únicamente con percepciones. Y no quiero disminuir el impacto de preguntar al cliente final, tener este contacto, este insumo humano, eso sí es muy viable y también importante. Pero lo que tenemos ya disponible es la data. Por ende, un camino muy efectivo que hemos visto, que realmente funciona, y también en implementaciones pequeñas hasta grandes, es aprovechar al máximo la data. Y entonces, aquí lo que siempre indicamos en inglés, peanut butter jelly, uña y carne, lo que es la combinación o el combo, el sándwich que podemos ir armando con BPM y Data Science. Y Data Science, obviamente, que contiene todo lo que es analítica, lo que es BI, con todo los ejemplos que hemos visto hasta el momento, que se combinan muy bien y de hecho son hermanos. Son cosas que se deben ver en conjunto. Y bueno, ya no sé qué es eh, más atractivo, el peanut butter jelly o el O pollo la asado. carne y una uña. Y Así en es. francés son los dedos de la mano. Así es. Sí, claro, pero ok, está bien, hablamos de datos, de datos, de datos. Esto está bien, pero no hay humano también. Y me parece a mí muy importante el ser humano y escuchar a la gente. Tal cual. Y eso es como el otro componente que siempre marcamos, ¿no? Que datos y tecnologías por sí mismos, aislados, normalmente quedan mudos, es decir, quedan limitados, por lo menos a nivel de tiempo, para que realmente sea algo, y aunque sea de sentido común, lo rescatamos siempre, algo cíclico y continuo, ya que la implementación y por esto este webinar no termina con la implementación inicial. Es decir, no es de que ya hicimos la aplicación, se instaló como un software end-to-end, cajonero, puesta a producción y se acabó, sino están de una otra forma con BPM encaminando todo un concepto, toda una metodología que requiere, como bien dice Defin, también un concepto humano que organizándolo como un centro de excelencia, potencia los resultados y permite realmente hacer la mejora continua. Antes de ver todos esos detalles de pronto teóricos, el mensaje aquí es que necesitamos de una otra forma equipar eh, personas con suficientemente conocimiento y también poder de toma de decisión en la compañía para poder medir, para poder, para no solamente poder medir, sino también para poder sugerir acciones, sugerir mejoras continuas y con eso tener como un centro de excelencia incorporado en la empresa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Todo lo que hemos visto, recopilamos información, optimizamos los recursos, todo lo que hacemos en el PPM, pero de forma organizada, a través de un departamento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este centro de excelencia? Es Sí, esta mejora como mencioné, continua. así es, poder hacer la mejora continua, pero también los beneficios que ustedes ya conocen de BPM. Cuando implementamos un BPM, una automatización de un proceso, típicamente hablamos de cosas como hacer las cosas más rápidos, con menos errores humanos, menos reprocesos, que podemos aprovechar efectos de automatización integrándonos con otros sistemas
queda lo mismo, pero queda potenciado y queda como garantizado, porque ya vamos a tener humanos que van a velar que eso se dé. ¿Cómo? Aprovechando data, aprovechando boards, inteligencia de negocio, pero interactuando con los demás departamentos, eliminando las barreras entre los departamentos y sabiendo también cómo puedo traducir una meta de negocio, una SLA, como tú mencionaste, en Bonitasoft para alcanzar un dashboard, un reporte o un formulario que apoya esta meta con el usuario final, con el cliente final. ¿Sí? Y obviamente lo que queremos y lo que siempre aparece allá es la flecha hacia la derecha, mejor beneficio, mayores beneficios económicos que queremos lograr con este centro de excelencia. Vale, y si hacemos un resumen, aquí es más o menos el modelo hecho por ABPMP, es lo Sí, que... como hiciste la introducción, inicialmente mucho de lo que aquí de una otra forma subrayamos y presentamos proviene, por un lado, de nuestras implementaciones que hicimos en la región. Es decir, no es un tema que de pronto se hace en Francia o en Estados Unidos en lugares muy remotos, sino son cosas que nos funcionaron en la región, en Latinoamérica, bastante bien. Ujú, Y por otro lado, lo que es el framework también establecido, en este caso del APPMP, más que nada como concepto, existen competencias ya formalizadas que tienen su cuerpo de conocimientos, el famoso CBOC, por detrás, donde personas se pueden hasta certificar, obtener lo que ustedes ven a la derecha en verde, un asociado, si es el nivel de Business Analyst o de Process Analyst, un Business Process Professional, si ya hablamos de niveles un poco más altos de arquitectos o de Chief Process Architects que abarcan todo lo que es el portafolio de todos los procesos en la compañía a través del certificado de un Certified Business Process Leader. Es decir, existen estos caminos y existe también esta formalidad. Por ende, nada de lo que estamos mostrando en este contexto son cosas caseras, inventadas o improvisadas rápidamente, sino son cosas y aprobadas por un lado y por otro lado formalizadas a través de este tipo de frameworks, como en este caso el PPMP, la Asociación de Profesionales de PPM. ujú. Vale, gracias. Creo que está muy claro para todos. Y bueno, ahora que sabemos todo lo que hay que hacer para estar en una mejora continua y industrialización de toda parte de negocio, de organización, de todo, también hay que hacer otra cosa. Hay que optimizar la parte técnica, porque es el apoyo de todos los procesos. Antes que pasemos a esta parte rápidamente, quería contestar a las preguntas de Jorge porque tiene que ver con la primera parte y especialmente con los dashboards. Am, nos pregunta cómo se construyen los dashboards en Bonita. Eh, la verdad es que tienes diferentes opciones. Lo puedes hacer fuera de Bonita, no hay ningún problema. Y luego lo que hay que hacer es hacer el enlace gracias al contrato con APIs y todo para poder comunicar entre la parte frente y la parte de procesos y de datos de proceso. Pero nosotros proporcionamos lo que llamamos el UI Designer, es lo que decía, y por ejemplo, los dos dashboards que he ilustrado aquí están hechos con este UI Designer. Esto es algo sencillo, gráfico para construir los dashboards y hacer el enlace entre la parte frente y de usuarios, de interfase de usuarios, los datos y los procesos. Jorge, si quieres más detalles, en el cuarto capítulo de esta serie hablamos de esto en más detalles y también vamos a hacer otros webinars sobre el UI Designer. Y si quiere ejemplos, creo que ya hay páginas de aplicaciones en la comunidad, en la parte de contribuciones que te pueden ayudar a construir algo ya más o menos ya hecho con el uso de unos widgets. Ahora vamos a hablar de la plataforma.
porque es muy importante mantenerla, monitorearla y mejorarla siempre para poder tener algo robusto y con un rendimiento suficiente para poder apoyar el servicio y dar satisfacción. Y entonces, para mantener la plataforma en producción, hay una persona muy importante que es el administrador de procesos. Él va a poder supervisar los casos abiertos y archivados y hacer seguro que van a funcionar, administrar las aplicaciones, entonces las páginas, los formularios, los datos y los recursos, que son los perfiles, la gente en la organización que pueda acceder a estos formularios o los datos, y entonces gestionar el control de acceso del Business Data Model. Él va a poder también realizar actualizaciones en vivo. El objetivo aquí es dar la capacidad, y es lo que voy a ilustrar con estos dashboards. Como se ve aquí, queremos dar la posibilidad a este administrador de ver todo en una pantalla en su portal, tener acceso a todo, la gestión de recursos, de errores, de actores, de procesos, de casos, donde han fallado los conectores y todo en el portal en vivo. Y cuando hablamos de hacer actualizaciones en vivo, es lo que llamamos live updates, es realmente poder cambiar algo como un parámetro. Por ejemplo, algo legal que ha cambiado en una tasa. Por ejemplo, hablamos de tasa. Hay muchas tasas que van a evolucionar de manera legal con nuevas reglas del gobierno, por ejemplo. Puede cambiar widgets, puede cambiar formularios, puede cambiar una configuración de un conector y lo puede hacer directamente en vivo para no tener que parar la producción o hacer una nueva versión de proceso. Y así vamos a dejar las versiones de proceso y el ciclo de versiones para cosas con más valor. Cuando hablamos de monitorear o de optimizar la plataforma, también hablamos de la supervisión, porque la supervisión de un entorno de producción es crucial para garantizar que el tiempo de ejecución esté correctamente dimensionado y ajustado, y entonces, con eso, garantizar el nivel de servicio. El monitoreo va a ayudarle a dimensionar y ajustar adecuadamente el entorno de producción para asegurar de obtener el rendimiento que es suficiente. Y esto se puede hacer en el motor de Bonita con, ah, con diferentes cosas. Primera cosa, lo que llamo el hardware, no sé decirlo en español, y el software, el CPU, la memoria, el disco. Luego el contenedor, por ejemplo, si se usa una imagen Docker para tener el buen nivel de logs también, para poder hacer correcciones rápidamente. La máquina Java con el heap, los threads. El servidor de aplicaciones, por ejemplo, el connection pool de la base de datos. Y, por ejemplo, también la base de datos suya, el tipo de base de datos, el tamaño de la base de datos, el número de conexiones, de transacciones que va a permitir con el motor. Y al final, por supuesto, la aplicación misma, el tiempo de respuesta, la carga. Esto todo es muy importante. Entonces, Bonita proporciona una serie de métricas técnicas y para monitorear la salud del entorno de producción y el tiempo de ejecución de Bonita. Pero se pueden también añadir métricas opcionales como, no sé cómo decir en español, lo digo works, trabajos que van a estar en curso, los que están pendientes y también el número de conectores
porque hay una relación muy importante entre los workers, los conectores y el rendimiento. Por ejemplo, en Bonita, en 7.10, hemos cambiado el funcionamiento entre los dos para poner todo asíncrono y asegurarnos que, por ejemplo, si un worker hace una llamada a un conector, él puede continuar a trabajar mientras el conector va a hacer su vida y luego, cuando tiene su respuesta, la va a mandar al motor otra vez. Y así no vamos a tener problemas con el tiempo de respuesta. Entonces, todo esto es muy importante. Si quieren, voy a ir un poco más rápido porque veo que nos quedan solo 5 minutos. Si quieren ir más allá y tener una estrategia global ah, de escalabilidad, de agilidad y de optimización. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la plataforma va a tener un crecimiento y no podemos anticipar el futuro. Es imposible. Pero podemos prevenir y ser ágil para adaptarnos a este futuro y a este crecimiento. Siempre podemos planificar unas cosas. El crecimiento porque vamos a tener más procesos. Una carga de trabajo que puede variar y sabemos que tal vez vamos a tener picos en esta carga. Luego, un cliente va a poder desarrollar unas cosas en su estrategia, pero, por ejemplo, no va a poder prevenir cosas como lo que estamos viviendo ahora con el con la pandemia o otras cosas como la compra de otra empresa, donde vamos a tener más usuarios y un usuario va a trabajar sobre el proceso. Entonces, esto es carga adicional. Entonces, lo que hay que hacer es, primera cosa, analizar los casos de usos. Y esto se hace en la fase 1 de nuestro ciclo de vida, lo que hemos ah, llamado descubrimiento y diseño. Luego vamos a tener que entender los objetivos futuros y las limitaciones de nuestra plataforma ahora para poder pensar en lo que vamos a hacer y cómo adaptarlo y garantizar así la satisfacción de los usuarios. Entonces, la escalabilidad se puede hacer de dos maneras. La escalabilidad vertical, donde vamos a añadir CPUs, vamos a añadir memoria, vamos a añadir servidores, cosas así. O luego la escalabilidad horizontal, donde vamos a intentar garantizar high availability con servidores activos, añadir más nodos o aún, si queremos ir más allá y hacerlo más ágil, podemos imaginar optimizar la plataforma gracias a hosting. ¿Cómo? Porque se puede usar diferentes clouds. Con Bonita, por ejemplo, se puede hacer un cloud privado, se puede hacer un cloud usando AWS, Azure o aún usar el servicio de Bonita Cloud. Lo que es importante es que nos va a permitir escalar con las necesidades de negocio del cliente porque se puede cambiar el entorno más rápidamente. Vamos a poder escalar la carga de manera ágil. Por ejemplo, con AWS se puede añadir un nodo, recursos de manera muy rápida. Luego vamos a poder reducir los costes y optimizar estos, porque es una oferta no ops, entonces no hay un equipo especial para hacerlo. Se puede optimizar el coste con la carga, como lo decía antes. Vamos a ir más allá en la innovación porque vamos a poder utilizar las últimas versiones de Bonita. Por ejemplo, aquí con Bonita Cloud vais a tener siempre la última versión. Y está hecha, la migración está hecha por Bonita también. Eso es interesante. Creo que unos de ellos lo saben ya. Luego vamos a poder hacer un enfoque de entrega continua completa para garantizar un desarrollo iterativo de las aplicaciones
y, por ejemplo, usar todas las herramientas de despliegue continuo y de integración continua. Por fin, vamos a poder garantizar la seguridad de las aplicaciones gracias a las certificaciones. Todos sabemos que AWS tiene certificaciones y Bonitas ha sido en el proceso de certificarse con la plataforma AWS. También, Bonita colabora con expertos en seguridad de manera regular para reforzar de manera continua su seguridad. Una nube privada garantiza privacidad y también garantiza seguridad. Y los proveedores de infraestructura as a service están siempre asociados con fuertes certificaciones perdón, de seguridad. Entonces, esto es una opción para ir más allá, si es posible. Entonces, la última cosa que hay que pensar cuando estamos en producción y para estar en ese ciclo de vida de mejora continua es el ciclo de mejoras en producción y de upgrades. Para resumir, esto es realmente pensar en su ciclo de versiones de Bonita versus el ciclo de versiones del proyecto. Siempre pensar en tener una consistencia entre los entornos de desarrollo, de integración, de preproducción y de producción y automatizar lo máximo de punta a punta para reducir los errores humanos. Aquí es para concluir este capítulo. Lo hemos dicho ya, lo más importante es identificar cuellos de botella y disfunciones en el proceso de negocio o técnico, comparar los datos y las métricas de éxito que hemos decidido al principio en la fase de descubrimiento y los resultados reales para poder ajustar todo, hablar con sus usuarios. Es muy importante tener el retorno de los usuarios. Ellos lo van a usar, entonces tienen la razón. Y obtener sus comentarios para poder mejorar. Iterar, siempre iterar para mejorar, paso a paso. Y automatizar cuando es posible. Ya casi estamos y con todo lo que hemos visto en estos 5 capítulos, creo que tendrán todo lo que necesiten para seguir y para practicar y seguir con los proyectos. Entonces, Kai, te dejo hacer la conclusión global de esta serie. Bueno, como indicas, peu a peu, así que poco a poco, Pues sí. hay que realizar los pasos. Y aquí un poco lo que sugiere un framework como el APPMP de madurez, de BPM y también de implementaciones, iniciativas que tienen que ver con este tipo de iniciativas, optimizando procesos, mejorando procesos, implementando procesos. Sugiere lo que ven allá en esta gráfica y en el texto que está al lado, pero principalmente orientándonos de lo que también hemos estructurado a lo largo de estos seminarios. Primero, obviamente, ir planificando, preparando y creando también como una especie de arquitectura, tanto estratégica como tecnológica, el desarrollo, que es la parte más interesante, para todo lo que es bajar a la tierra, un poco lo que hemos diseñado, lo que estamos soñando para la fase 1, 2, 3, hasta N de las iteraciones, implementando lo que son las mejoras, los cambios y medir, ¿sí? Y como bien rescata de fin a final, no medir exclusivamente con la data. Un poco el mensaje es aprovechar al máximo que está. La data está todo un campo nuevo de data science que podemos aprovechar, pero también incluir lo que es el factor humano, sea a través de un centro de excelencia o sea a través de la conversación con los usuarios finales, los clientes finales de ustedes también, que no hay que dejar por fuera porque son los que sufren o se benefician de lo que hemos hecho en las automatizaciones y seguir continuando ese ciclo que está en el punto 6 y vinculándolo con lo que ven como en el último punto que de una otra forma tenemos que encontrar la pasión de eso, es divertirnos, tener como
ya este empuje de hacerlo mejor cada vez, ¿no? Pero en grandes pasos, resumiendo el tema de tener la data, aprovechar la data, ver de que hay diferentes tipos y también incorporar como aspectos de la plataforma los puntos y las vistas tecnológicas. Es decir, todo lo que tiene que ver con hacer la arquitectura para que funcione y que sea escalable. Y mucho campo está recorrido en el caso de Bonitasoft, que ya hay opciones de aprovechar granjas de datos, de servidores, load balancing, escalabilidad automática a la nube, todo eso lo que hoy día va a ser, o si no ya, pero pronto un estándar, entrando un poco en el campo de SaaS o de plataforma as a service. Sí, claro. ¿Podrías explicar un poco más cómo monitorear el motor con Bonita? Hay diferentes maneras de hacerlo. Si usas la comunidad, se puede hacer entonces a través de los logs o JMX para poder configurar diferentes configuraciones para poder ver en los logs lo que está pasando. Está todo documentado en la documentación y hay un blog post en la comunidad para explicarlo. Vamos a ver los de workers, el tiempo de respuesta, los conectores, toda la configuración que he mostrado sobre el hardware, sobre la JVM, cosas así, ¿vale? Así te va a dar posibilidad de hacer toda la monitorización. Luego, si usas Enterprise, em, tenemos también la posibilidad de usarlo con Prometheus para poder extraer todos los datos étnicos del motor y luego mostrarlo de manera gráfica con Grafana. Lo hemos probado nosotros también en Bonita Labs y funciona bien y está muy claro. Todo está enseñado en la documentación, entonces no puedo ir en detalles aquí porque es demasiado corto, pero puedo mandar el enlace a la documentación si hace falta. Hay un montón de preguntas. Los dashboards técnicos, CPU y memoria, entre otros, sí están preconfigurados en Bodita. Sí, es verdad. Y de pronto un poco la idea de mobile automation y la tendencia, si tomo eso, sí, es decir, por parte de lo que nosotros hemos visto en la región, sí se dan y se dan muchas iniciativas y sobre todo en el sector financiero, en diferentes verticales esenciales. Si ustedes ven en el mundo de muchos fabricantes o proveedores de servicios, una de las cosas que hoy día están enfrentando, cómo puedo asegurar de que puedo o vender, cobrar, dar continuidad a mi negocio sin que necesariamente el cliente tenga que venir hacia las cosas físicamente. Y eso hace necesario que los procesos de negocio sean mobile enabled y que de otra forma sean multicanales para lo que mencioné como en la mitad de la presentación, asegurar la digitalización de los procesos end-to-end. Y eso involucra que a través de mobile, por ejemplo, aprovechar un poco lo que es la pantalla táctil. Si yo de una otra forma quiero captar una firma, como firma electrónica, que eso viaje con el formulario, que de pronto si para pedir un servicio, un producto, típicamente tengo que entregar ciertos documentos como mi ID card, pasaporte o lo que fuese, que pueda aprovechar la cámara, tomar foto de esto, adjuntarlo al formulario, enviárselo al back office, todo eso forma parte de esta estrategia. Así que absolutamente es importante y son cosas que ya estamos haciendo, de hecho, para muchas instituciones financieras y me imagino que el resto del mundo también lo va a usar, sobre todo lo que depende de tener como esta interacción con el cliente sin de que el cliente se tenga que mover físicamente. Es crucial. Muchas gracias, Kai. Siempre un placer presentar contigo. A todas Igualmente. espero que este webinar les gustó y que también estuvo interesante. Quedamos a su disposición, por supuesto. Vale, merci, merci a todos. Muy bien. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.